ganó su primera carrera en el Moto2. Lo hizo en el Gran Premio de Hungría. El colombo español de 19 años esperó 14 grandes vueltas para celebrar nuevamente una victoria. Comenzaron las despedidas. En Medellín y otras regiones del país serán enterrados los 13 policías asesinados en Amalfi, Antioquia. Entre ellos se encuentra el patrullero Jonathan Jiménez, guía canino antinarcóticos, quien perdió la vida junto a su compañero fiel. La red hospitalaria de Cali continúa atendiendo a los lesionados del ataque terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez. De los 78 heridos, 54 han sido dados de alta. 3 de estos permanecen en una unidad de cuidados intensivos. ¿Quiénes son? Se los contamos en minutos en Noticias RCN. Después de 175 días de secuestro en el Catatumbo fue dejado en libertad Kevin Patarroyo. El joven de 19 años ya se encuentra con su familia. Sin embargo, en Río de Oro, en Cesar, preocupa el secuestro de un joven de 16 años esta semana. En minutos, todos los detalles. Vuelve y juega. Otra vez tenemos que reportar un ataque con drones, esta vez en Putumayo. La pregunta es, ¿qué pasó con los planes para comprar sistemas antidrones? Las autoridades lograron capturar y enviar a la cárcel a un hombre señalado de abusar sexualmente a una menor de 3 años en el departamento de Bolívar. En lo corrido del año, más de 30 niños y más de 60 adolescentes han sido abusados en el departamento. Espere el informe completo en minutos. Apertura en salud en Colombia. Un nuevo informe de Así Vamos en Salud lo revela. A todos nos importa este tema y lo vamos a conversar en minutos. 13 días sin Valeria Fanador, la menor que está desaparecida desde el pasado martes 12 de agosto sobre las 10:30 de la mañana aquí en Cajicá, Cundinamarca. Las autoridades continúan la búsqueda y sobre todo no se pierde la esperanza de que Valeria pronto vuelva a casa. En minutos tenemos todos los detalles. 13 presos políticos fueron excarcelados en Venezuela. Entre ellos está el exdiputado Américo de Gracia y el dirigente opositor Pedro Guanipa. Italia confirmó haber participado en las gestiones. Ucrania conmemoró el Día de la Independencia en medio de la guerra en curso con Rusia y la expectativa de un encuentro de alto nivel para darle fin al conflicto. En la jornada, 146 prisioneros de lado y lado fueron liberados. Cubrimiento especial de Noticias RCN en Un Libro, la Feria del Libro de Bucaramanga. Hoy les hablaré de la historia de los alemanes que llegaron a la capital santandereana y también les cuento del éxito que ha tenido el libro de ciencia ficción y fantasía Las Cadenas del Rey de la colombiana Karin Bernal. Todos los detalles en minutos. Y Millonarios por fin ganó. Ante el líder de la liga, el equipo dirigido por Hernán Torres desde el palco derrotó a Junior, sumando sus primeros 3 puntos en el campeonato. Hoy la fecha se complementa con 4 juegos, entre ellos el clásico América Atlético Nacional. Entretenimiento RCN desde la 4ª edición del Boom Boom Festival, una programación diversa de arte, música, gastronomía y entretenimiento. Y Faith está en su mejor momento profesional. El cantante fue uno de los invitados especiales del concierto de Bad Bunny en Puerto Rico. Los detalles al final de la emisión. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN, 12:30 del mediodía, fin de semana. Llevamos días muy duros en Colombia, días llenos de violencia, de guerra y de muerte, y obviamente hoy le haremos seguimiento a esos temas, pero para darle un respiro vale la pena comenzar esta emisión con una noticia muy positiva. Sí, señora, porque es que siempre pueden pasar cosas buenas. Por ejemplo, hoy David Alonso volvió a poner en alto el nombre de Colombia en el deporte mundial. Susi, ¿cómo le fue en la competencia al colombiano? Arranquemos por ahí, Rosy, Paola, de los televidentes, muy buenas tardes, porque es que extrañábamos escuchar el himno de Colombia allí en el Campeonato Mundial de Motociclismo y hoy nos volvimos a emocionar con David Alonso en lo más alto del podio. El piloto colombo-español se quedó con la victoria en el Gran Premio de Hungría. La historia la escribió David Alonso allí en el circuito de Ballantón Park. El piloto partió desde la 8ª posición
y poco a poco pues calando posiciones y a falta de 3 vueltas pudo lanzar su ataque. Superó al brasileño Diego Moreira y al español Manuel González para quedarse entonces con el primer lugar con apenas 1 segundo de diferencia sobre sus rivales. De esta manera, David ascendió 3 casillas en la clasificación general de Moto2, pasando del puesto 17 al 14 con 68 puntos. Orgullo colombiano, David Alonso. Me siento muy bien porque honestamente estar aquí es increíble. Estoy aprendiendo mucho. Creo que carreras como estas son necesarias para crecer como persona. Trabajé muy duro y tuve momentos difíciles, llorando solo. Pero así es este deporte. Hay que volver a la moto al día siguiente. Es lo que queréis. Volver a la moto y conociendo el espíritu competitivo de David, también su talento, este será apenas el comienzo de una gran historia en el Moto2 para él, para Colombia. Esperemos esto lo acerque entonces a la gran carpa del automovilismo. A él muchas felicitaciones, gracias por elegir representar a Colombia de la mejor manera. Más adelante nosotros nos vamos a reencontrar con más detalles de esta victoria en nuestra sección deportiva. Paola Rossi, ustedes por ahora tienen muchas más noticias aquí. Por supuesto que sí, Susan, nos vemos más adelante y vamos a volver con la realidad colombiana, porque los caleños hoy tratan de reponerse del atentado. En medio del dolor y la indignación, hacen de todo por volver a poner en pie sus casas y también sus negocios. Pues Paola, televidentes, en clínicas y hospitales siguen atendiendo a los heridos y algunas personas aún permanecen en estado crítico. Larry, ¿qué más se sabe? Buenas tardes. Paola, Rosy, buenas tardes. Nosotros en Noticias RCN continuamos en el lugar de la noticia, como lo hemos hecho durante los últimos 3 días y del lado de la gente, conociendo el estado de salud de las personas lesionadas. Mire, de los 78 lesionados que fueron trasladados hasta la red hospitalaria de la capital vallecaucana, 54 de estos han sido dados de alta, según indicaron las autoridades de salud. 3 personas permanecen lastimosamente en una unidad de cuidados intensivos luchando por su vida. 72 horas después del ataque terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez, centros hospitalarios de la ciudad han atendido a 78 personas lesionadas. 54 de estas han sido ya dadas de alta. Tenemos además 3 personas en estado crítico, una de ellas continúa en estado muy crítico con pronóstico reservado, sin embargo ha evolucionado de manera estable. En las últimas horas esperamos que continúe así su evolución. Por otro lado, de los 77 pacientes, 7 pacientes son menores de edad y 3 pacientes fueron de adultos mayores. Entre los pacientes en estado crítico se encuentra la hermana del representante a la Cámara, James Mosquera, quien transitaba por el lugar en el momento de la explosión. Pasar a la unidad de cuidado intensivo y verificar que la condición neurológica mejore, que eso es lo que nos tiene en este momento con mayor preocupación. Desde el punto de vista de los demás órganos está totalmente estabilizada, pero como te digo, la condición actual es crítica. La red hospitalaria de la ciudad permanece en alerta amarilla y el llamado es a seguir donando sangre. Mire, y producto de estas personas que aún continúan luchando por su vida y porque cese la violencia y retorne la paz a la capital vallecaucana, varios vecinos del barrio La Base realizaron el día de ayer una velatón y una jornada de oración para pedir por estas personas. Pero recordemos que hoy a las 6 de la tarde se realizará una luz por Cali. Ya está todo el montaje por parte de la alcaldía distrital para que las personas lleguen hasta esta zona a orar por las personas que están lesionadas, por las personas que perdieron familiares y también por el retorno de la paz en la ciudad de Cali, porque los buenos somos más. Es muy importante para nosotros rezar unidos y aprovechar en estos momentos donde de pronto hay tanta gente afectada por la violencia, porque así todos unidos construimos la paz. Dar un mensaje de paz y de tranquilidad a toda esta situación que ha conmocionado no solamente a este barrio, no solamente a esta ciudad, sino a todo el pueblo colombiano. Que se hacen pensando en los heridos y muertos de ayer, pensando en su salud, en que ojalá no se dieran más estas cosas, porque es muy triste que llevo toda una vida en un país de violencia, hay que acabar con eso. Mire,
Y la carrera octava en el norte de la capital vallecaucana fue el epicentro de este ataque terrorista. Recordemos que la solidaridad de los caleños está por encima de cualquier acto violento. Por eso han llegado hasta aquí algunas personas para ayudar a los comerciantes a reparar sus locales. Además, también las autoridades se han encargado de reparar ya las vías que quedaron totalmente dañadas producto de la onda expansiva. Además, lo que dicen desde las autoridades es que más de 100 familias resultaron afectadas y cerca de 92 locales comerciales fueron los que quedaron en destrucción total, y es por eso que se están realizando actividades solidarias para recaudar fondos para que estos vuelvan a abrir sus puertas el día de mañana lunes. La carrera octava fue el epicentro de la tragedia. La onda expansiva destrozó todo a su paso, incluidas viviendas y locales comerciales. Autoridades trabajan sin descanso para reparar los daños. Hasta el momento tenemos 92 viviendas afectadas, de las cuales ya hemos visitado una por una a más de 40. También tenemos la afectación a una decena de empresas y negocios que están ubicados en esta zona, y de la mano de la Cámara de Comercio y la Alcaldía de Cali ya estamos trabajando para apoyarlos y que vuelvan a abrir sus empleos. El Comité Intergremial del Valle lleva a cabo una campaña denominada Ayudatón, en la que han habilitado al menos 6 puntos para la recolección de ayudas en los centros comerciales Calima, Chipichape, Único, Cosmocentro, Palmetto y Unicentro, distribuidos en toda la ciudad. Agentes que permitan atender de inmediato a las familias. Las donaciones se podrán hacer ingresando a la página web y redes sociales del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, donde se estará publicando el enlace oficial de la campaña. Además, hemos dispuesto puntos de acopio en los principales centros comerciales de Cali para recibir alimentos, ropa y kits de aseo. Con la solidaridad de los caleños se busca poco a poco levantar de entre las cenizas los comercios y viviendas afectadas, porque los buenos somos más. Y la ofrenda floral que ustedes están viendo en la intersección que divide a la carrera octava en el norte de la ciudad es una muestra de la solidaridad de los caleños. Jóvenes estudiantes llegaron hasta esta zona a dejar esta ofrenda en símbolo de solidaridad con uno de sus compañeros que perdió a su primo. El joven de 17 años, proveniente del municipio de Candelaria, exactamente del poblado campestre de esta zona, que venía junto a su mamá, quien hoy se encuentra luchando por su vida. Nosotros, en Noticias RCN, también demostramos la solidaridad y estamos del lado de la gente. Y aquí continuaremos al pie del cañón junto a ellos. Información que reportamos desde el norte de Cali. Genes Larry Escobar, Noticias RCN. Rosy y Paola, sigan ustedes con más noticias. Y nosotros, Larry, reiteramos nuestro abrazo solidario para las familias de las víctimas de esta tragedia. 12:40. Mientras tanto, en Antioquia ya comenzó el traslado de los cuerpos de los 13 policías asesinados en el atentado de Amalfi. Pues en varias regiones sus familias y amigos los esperan para poder darles el último adiós. Julián, usted ha estado acompañando a algunas de estas familias. ¿Qué le han dicho? Rosy, Paola, buenas tardes. Hoy hablamos con la familia del patrullero y guía canino Jonathan Jiménez, de 31 años, porque definitivamente a esta tragedia debemos seguirle dando rostro. No son solo cifras, 13 policías asesinados y ya, no, son valiosas vidas que se perdieron, dejando un vacío profundo en los corazones de sus familias, que hoy tienen mucho para contarnos sobre sus pasiones, sobre sus anhelos, sobre sus debilidades y sobre el compromiso con este país que hoy también llora su partida. Michelle se quedó esperando la llamada que su hijo le prometió el día anterior. Me dio por una parte muy peligrosa y si hay señal yo la llamo. No, ya, eso fue todo. La violencia le negó la posibilidad de esa llamada, de recibir un abrazo en la distancia, un abrazo que no volverá a sentir. Me quitaron algo, pues, como la mitad de mi vida. Su hijo Jonathan Jiménez tenía 31 años y era uno de los 13 policías asesinados por las disidencias de las FARC cuando derribaron el helicóptero en la vereda Los Toros de Amalfi. Llevaba 5 años y 3 meses en la institución, era guía canino antinarcóticos y su perro, Telmo, también perdió la vida en la operación. Lo único que yo digo que esa gente dejar una hija sin papá, los compañeros con las mamás, con más hijos. No, eso no es justo. Tenía una hija de 11 años y una familia que lo recordará para siempre. Uno debe morirse cuando Dios manda por uno, no que le quiten la vida y de esa forma como murió mi hijo y los demás compañeros.
mientras su familia exige justicia. Anoche en el comando de la policía de Antioquia se realizó un homenaje póstumo y una velatón en memoria de los uniformados. Precisamente con una marcha, habitantes de Amalfi, en el nordeste del departamento, rechazaron la violencia que cobró la vida de los 13 policías antinarcóticos. La movilización inició en la alcaldía y recorrió varias calles de este municipio, que hoy tiene izadas sus banderas a media asta, con camisetas blancas y llevando carteles en sus manos. Los habitantes de esta localidad piden la paz. Que su sacrificio inspire acciones de amor, tolerancia, unidad. Juntos trabajaremos por una sociedad más justa, pacífica, donde la vida y la dignidad de todos sean respetadas. Y es que también estamos en Sucre, donde vive la familia del mayor Carlos Eduardo Mateus Ovalle. Delfina, usted habló con ellos. ¿Qué le dijeron? Buenas tardes, es un gusto saludarlos. Nosotros llegamos al barrio Las Flores, en el municipio de Los Palmitos, Sucre, donde vive la familia del mayor Carlos Mateus Ovalle, quien murió en el atentado contra el helicóptero en Amalfi, Antioquia. Aquí en esta casa viven los abuelos, quienes nos narraron con gran nostalgia los momentos compartidos con el oficial que ofrendó su vida por la patria. La tristeza y el desconsuelo se siente en la familia Mateus. Los abuelos del piloto del helicóptero atacado con explosivos en Amalfi se desgarran al pensar que no volverán a ver al oficial de la Policía Nacional, Carlos Eduardo Mateus. Yo no creía que mi nieto estaba muerto. Yo le decía a la mamá, ay, Sofi, no me digas eso, que él está vivo. Él será herido. Ay, cuando yo supe eso, Dios mío. A mí me dio muy duro eso. Desde niño, el sueño de Carlos era ser piloto de la Policía Nacional, sueño que alcanzó con gran orgullo. Él era aficionado a eso desde niñito. Una vez le pregunté, mi hijo, ¿usted cuando termine el bachillerato qué va a hacer? ¿Ya qué carrera va a estudiar? Dijo, me voy para la policía, abuelita. Yo quiero ser piloto de la policía. En Los Palmitos se siente la nostalgia por el asesinato del oficial y en las calles la comunidad lo recuerda. Tristeza, mire que no se oye una música. Hoy domingo todos Los Palmitos estaba alegre por todos lados. Sentado en su silla de ruedas, el señor Carlos Eduardo Mateus envió un mensaje a los responsables de ese vil atentado que dejó a 13 policías muertos, entre ellos su nieto. No les guardo rencor, no. No tengo por qué tenerles rencor ni nada. Que se pongan a pensar un poquito y que no le hagan tanto mal a la humanidad. El oficial será despedido con honores en Bogotá, donde permanecen su esposa, padres y hermanos. Los Palmitos y todo el departamento de Sucre está de luto. Hoy es domingo y no suena la acostumbrada música de un fin de semana. La comunidad se ha solidarizado con la familia Mateus. Nosotros, por supuesto, también estamos aquí acompañándolos. Con la cámara de Rudy Rafael Noriega les informó Delfina Benavides, Noticias RCN. Así es, ahí estamos acompañándolos y nuestro abrazo solidario para ellos. 12:46. Mientras tanto, tenemos que contarles de otro ataque con drones contra la fuerza pública. Hoy hablamos del Putumayo, otra región que se suma a la larga lista de zonas golpeadas por la violencia en Colombia. Los ataques con drones a uniformados de las fuerzas militares tienen en alerta a las unidades desplegadas en todo el país. En las últimas horas en el sector de Santa Bárbara, municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo, en medio de operaciones militares de la Armada Nacional, la compañía Berlín fue atacada con un artefacto explosivo lanzado desde un dron, impactando en la cubierta del buque que por fortuna no tuvo afectaciones graves al personal. Estas cámaras de seguridad instaladas en la cubierta del buque registraron no solo el ataque con explosivos lanzados desde dron, también la huida por río de sus presuntos responsables en una lancha rápida. Inmediatamente se desplegaron las tropas de la Armada Nacional, quienes en conjunto con Ejército reforzaron la seguridad de estas embarcaciones que continuarán con las operaciones militares ofensivas, pero este hecho deja abierta la pregunta, ¿qué hacer para frenar los ataques con drones en Colombia? Y además también surge otro interrogante, Giovanni, ¿en qué van los planes para comprar equipos antidrones? Paola, televidentes, muy buenas tardes. Mire, en teoría Colombia adquirió un sistema antidrones llamado Tactical C2,
costó $25.352, es decir, cerca de 102 millones de pesos. Es uno de los sistemas antiaéreos más avanzados del mundo, pero lo preocupante es que no estaría funcionando. Y la muestra de ello son este tipo de ataques como el que ustedes acaban de ver en el departamento de Putumayo o lo ocurrido hace algunas semanas en el sur de Bolívar. ¿Qué hacer? Es la gran pregunta y se la formulamos a las autoridades y expertos y esto fue lo que nos dijeron. En épocas anteriores, el uso del espacio aéreo solamente se podía hacer por el Estado y eso era una enorme ventaja. El tema de los drones cambió esa ecuación y desafortunadamente cambió la ecuación en detrimento de nuestros hombres de la fuerza pública. Quedamos entonces en el desconcierto porque finalmente el sistema antidrón tiene que generar una nueva actualización para poder quedar dentro de esa gama de frecuencia que está empleando un dron que no está en el mercado, que no está presente. Se requiere conciencia en el Ministerio de Defensa y se requiere que los recursos que están por el Fondo Cuenta en Fonsecon se liberen para estos desarrollos tecnológicos, pero es ya, porque de esto depende la vida de nuestros hombres y esto no hay que olvidar de dónde viene. Los llanos del Yarí, el alto comisionado, hace 2 años y medio, llevó a todas las cabecillas del Estado Mayor por residual primero y allá unos iraníes entrenaron a estos hombres. Revisemos otras informaciones. Kevin Alexis Patarroyo, de 19 años, ya está en libertad. El joven había sido secuestrado en la región del Catatumbo. Jorman Leal, buenas tardes. ¿Cómo se dio su liberación y cuánto tiempo estuvo en cautiverio? Y bueno, lo más importante, ¿cómo está él? Bueno, mire, pues Kevin Patarroyo fue secuestrado el 1 de marzo. Han pasado 175 días que su familia no sabía nada de él. E incluso al momento de su secuestro en una finca allá en el Catatumbo de su papá, el joven tenía 18 años y cumplió sus 19 años estando en cautiverio. Afortunadamente ayer la Defensoría del Pueblo confirmó su liberación, aunque no se tienen mayores detalles de por qué lo secuestraron y quiénes lo tenían, pues el joven ya está de nuevo en casa. Hemos acompañado a su familia desde el primer momento de este secuestro y pues desde este noticiero nos alegra mucho que ya se encuentre con ellos. Pues ayer llegamos hasta su casa, allá con su familia en el Catatumbo, para hablar con ellos cómo fueron estos 175 días sin él y por supuesto del reencuentro. Cerca de 6 meses sin su hijo por la determinación de un grupo armado que incursionó violentamente a la granja de su papá y lo secuestraron en zona rural de Ábrego. Fueron los más tortuosos para Ana Belén Patarroyo, la aguerrida mamá de Kevin Alexis Patarroyo, que nunca se rindió. Estuvo fuera de lejos de nosotros, pues hoy la felicidad más grande de tenerlo con nosotros, agradeciéndole primeramente a Dios por darme la oportunidad. Yo sabía que él no me iba a fallar. Kevin Alexis fue entregado a una comisión de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo en lo más alto de las montañas del Catatumbo. Allí recobró su libertad, reencontrándose con su familia. Y agradecer a Dios toda la vida por este nuevo renacer y seguir adelante con mi vida, con mi futuro. Aunque no se dieron detalles de qué grupo armado lo mantuvo retenido y la decisión que tomó en dejarlo en libertad, al joven universitario nunca le dijeron el motivo de su secuestro. Me quedo sin palabras. También estuve el apoyo de los medios de comunicación como RCN, los canales de Ocaña, que siempre estuvieron ahí acompañándome en este proceso. El joven Kevin Alexis Patarroyo fue secuestrado el 1 de marzo del presente año y desde entonces interrumpió el 4º semestre de negocios internacionales en una universidad de Bucaramanga. Aunque ya Kevin está con su familia y nos alegra mucho que ya esté con ellos reunido, y esta es una noticia positiva, aún no nos podemos olvidar de los otros jóvenes que están siendo secuestrados en el país, como es el caso de Jonathan Santiago Urrea, un joven de 16 años que fue raptado cuando salió de su colegio hacia su casa en Río de Oro, Cesar, aquí también muy cerca a la región del Catatumbo. Pues las autoridades en las últimas horas confirmaron que un vehículo fue encontrado incinerado en esa misma vía donde el menor fue secuestrado. A esta hora hacemos contacto con Álvaro Lora desde Convención en norte de Santander con todos los detalles. Álvaro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, Noticias RCN llegó al sitio donde fue incinerado el vehículo, el que ustedes ven allá, este automotor donde fue transportado por las personas que secuestraron al joven Jonathan Santiago Urrea, de 16 años. Las autoridades manifiestan que en este sector que comunica a Ocaña con Convención fue donde quedó abandonado el vehículo y posteriormente estas personas al parecer lo incinerado. En este momento continúan los operativos con el propósito de rescatarlo.
Nada se sabe del menor Jonathan Santiago Urrea, de 16 años, secuestrado el miércoles anterior en Río de Oro, Cesar, cuando regresaba del colegio Col Fernández de Ocaña, donde cursa 10º grado. Es una preocupación para sus compañeros como para los familiares. Ningún padre merece que le arrebaten al hijo en un secuestro. En el colegio, su silla permanece con su fotografía y la bandera blanca de la paz. Sus compañeros de clase elaboraron una pancarta en la que pidieron respeto por su vida y en una eucaristía exigieron su libertad. Que los grupos armados, precisamente al margen de la ley, saquen del conflicto armado a los niños, a los docentes. Las autoridades, después de encontrar en el Catatumbo incinerado el vehículo donde transportaron a Jonathan tras ser secuestrado, incrementaron operativos conjuntos en procura de lograr su rescate. Rechazamos este hecho de retención y secuestro. Lamentablemente se siguen presentando o lo siguen aplicando algunos actores al margen de la ley. Los padres de Jonathan Santiago Urrea son campesinos de la vereda Venadillo, zona alta del municipio de Río de Oro, Cesar. Mire, las autoridades continúan ofreciendo 30 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que permita ubicar y rescatar al joven Jonathan Santiago Urrea, de 16 años, con el propósito de devolverlo sano y salvo al seno de su familia. Álvaro Lora, Noticias RCN, zona del Catatumbo, en norte de Santander. Álvaro, renovamos ese llamado desde Noticias RCN, con nuestros niños no. Gracias por el reporte. Y es que esta semana el presidente Gustavo Petro habló sobre la extensión de las áreas cultivadas con coca en el país. Aseguró que el crecimiento de las hectáreas había ocurrido en el gobierno anterior. Giovanni, revisemos cifras. ¿Cómo ha sido el comportamiento de los cultivos en los últimos 3 años? Compañeros televidentes, buenas tardes. Ante la polémica que se ha generado por el comentario del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, nosotros les contamos cómo está Colombia en temas de cultivos ilícitos según el más reciente informe de la ONU. En el año 2021 fueron 204.257 hectáreas cultivadas, pero eso cambió en el año 2022 cuando aumentó a 230.028 hectáreas cultivadas. Pero miren esto, en el año 2023 fueron 252.572 hectáreas cultivadas, es decir, el récord histórico de más hectáreas cultivadas en un año en toda la historia de Colombia. Y esto, por supuesto, dicen los analistas, es porque hay menos erradicación. En el año 2020, es decir, un año del gobierno anterior, fueron 130.000 las hectáreas erradicadas en Colombia, pero en el año 2023 se redujo a 20.323 hectáreas erradicadas. Y miren esto, en el año 2024 nuevamente un récord, y es el de la menor cantidad de hectáreas erradicadas en Colombia, con 9.403. Dicen las autoridades además que esto, por supuesto, aumenta la producción de cocaína. Esta es la consecuencia. En el año 2021 fueron 1.400 toneladas las producidas por los grupos armados, y en el año 2023 hubo un aumento del 53% a 2.664 toneladas. Me despido con este dato. La DEA asegura que solamente en el año 2024 el 84% de la droga que entró a Estados Unidos provenía desde Colombia. Giovanni, muchísimas gracias por esta información. Ayer enviaron a la cárcel al hermano de alias Iván Mordisco. El hombre es acusado de presuntamente ser el homicida de un desmovilizado de las extintas FARC el 9 de julio en una zona rural de El Piñol, en Cundinamarca. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que el hermano de Mordisco no aceptó. Y ahora nos vamos a Cartagena porque las autoridades lograron capturar y enviar a la cárcel a un hombre que presuntamente abusó de una menor de 3 años, pero también preocupa lo que ha pasado este año, donde se han conocido 27 casos de abuso de menores. Rupert, ¿qué más se sabe de este caso? Buenas tardes. Paola, televidentes, buenas tardes. Preocupantes cifras las que han entregado las autoridades, no solamente aquí en la capital, sino en todo el departamento de Bolívar. Un informe entregado por el Departamento de Policía de Bolívar a Noticias RCN reveló que durante este año se han recibido denuncias de más de 30 niños abusados y más de 50 adolescentes víctimas de algún tipo de delito sexual. Asimismo, 152 mujeres han denunciado ser abusadas aquí en el departamento de Bolívar. En el siguiente informe les entregamos una radiografía de lo que ha venido sucediendo en nuestro departamento. Los casos de abuso sexual siguen afectando a los menores y mujeres en Bolívar.
Durante este año, 34 niños han sido abusados en el departamento. El más reciente ocurrió en el corregimiento de Malagana, municipio de Mates. Un hombre de 52 años fue señalado de haber agredido sexualmente a una niña de tan solo 3 años, quien sería nieta de su pareja. La más reciente agresión se registró el pasado 31 de julio último, cuando familiares de la niña se percataron de lo sucedido y la trasladaron a un centro asistencial. Por estos hechos, el investigado fue capturado por la Policía Nacional. Los tocamientos y abusos quedaron registrados en video. Ese material audiovisual se convirtió en la prueba clave para su captura y posterior envío a la cárcel. Afortunadamente, la abuela de la víctima logró denunciar el hecho y en tiempo récord, nuestras unidades de la Seccional de Investigación Criminal lograron dar captura a este sujeto cuando se encontraba en una vía en el municipio de Arjona. Pero las mujeres también siguen siendo víctimas de este tipo de delitos. En el departamento, las autoridades han recibido la denuncia de 152 mujeres, quienes afirman haber sido víctimas de acoso o abuso sexual. En los últimos días, la Fiscalía judicializó a un hombre quien bajo amenazas e intimidaciones accedió carnalmente a una mujer en su propia casa. Al parecer, esta persona irrumpió en la vivienda donde se encontraba una mujer de 34 años, a quien se cree intimidó y amenazó con un arma de fuego y una cortopunzante para accederla carnalmente. La Policía Nacional capturó el pasado 30 de julio al procesado en el barrio La Cruz de Monpós. Asimismo, la Policía de Bolívar informa que 56 adolescentes han sido abusados. Sin embargo, 27 agresores sexuales han sido capturados, 6 de ellos en flagrancia. Seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten comportamientos extraños en ellos. El silencio, la soledad, aislarse de la sociedad son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual. En parque, plazas y colegios, las autoridades adelantan campañas de prevención para evitar que este flagelo siga cobrando más víctimas en Bolívar. Seguiremos muy atentos a este tema, pero les propongo cambiar para hablar de una polémica que hay aquí en Cartagena. El alcalde Dumec Turbay denunció que una de las flotas de buses del transporte integrado masivo Transcaribe, operado por el operador turístico Sotramac, estaría el 50% de los buses completamente dañados y fuera de funcionamiento. El alcalde aseguró que no se van a destinar más recursos para este operador. Lo que le puedo decir a los cartageneros es que el esfuerzo que tendrían que hacer ellos para prestarle un buen servicio a la ciudad no es el que la ciudad está esperando, no es el que su alcalde está esperando. El esfuerzo que ellos tendrían que hacer para estar a tono con una ciudad que toma el servicio, que nosotros ayudamos a que tomen el servicio, porque la toma del servicio de Transcaribe ha aumentado. Esta denuncia la hizo el mandatario cartagenero luego de un informe realizado por el distrito de Cartagena a Transcaribe. Es por ahora toda la información. Yo me despido desde Cartagena, pero ustedes continúen con más noticias RCN. Feliz tarde. Feliz tarde, Rupert. Gracias por esta información. Y ahora nos vamos para Santander porque sigue sufriendo por cuenta de las fuertes lluvias. Más de 5.000 habitantes de Galán, en el sur del departamento, quedaron incomunicados por el desbordamiento de una quebrada. Camilo Santos, buenas tardes. ¿Qué emergencias se presentaron? Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, sigue sufriendo por cuenta de las lluvias el sur del departamento de Santander. Las autoridades han hecho un llamado urgente a la población para tener precaución, especialmente en las vías principales. Usted lo ha mencionado, la que comunica al municipio de Galán, que quedó destruida por cuenta del desbordamiento de una quebrada, y también entre el municipio de San Joaquín y Onzaga, debido al desbordamiento de una quebrada, la vía quedó destruida. Sin embargo, el conductor de un vehículo trató de cruzarla y esta persona por poco es arrastrada por las aguas, por el fuerte caudal que se estaba presentando. Las autoridades han informado que en este momento se mantienen las alertas en diferentes municipios del territorio santandereano por fuertes lluvias que se podrían presentar en los próximos días. Fíjense en la fuerza del caudal de la quebrada La Leona. Pese a la advertencia de las autoridades, este arriesgado conductor intentó cruzar la quebrada, pero la corriente fue más. Por poco ocurre una tragedia. El caso se registró en la vía entre San Joaquín y Onzaga. El tramo vial se destruyó por el desbordamiento del cuerpo hídrico. Deslizamiento, caída de rocas, caída de árboles, algunos colapsos de tejados de alguna infraestructura, afectaciones y cierres parciales en nuestras vías.
Las lluvias también provocaron una grave emergencia en Galán por varias horas. Así bajaron las aguas de la Bitoca. La violencia del caudal destruyó la vía principal al municipio. 5.000 personas quedaron incomunicadas. Hemos venido trabajando en la evaluación de daños y análisis de necesidades y en la respuesta ante estas emergencias. Autoridades advirtieron además que vías principales sufren por caídas de rocas. Piden a la población tener máxima precaución. Seguimos trabajando con las comunidades en esa labor de prevención y de esa respuesta ante las emergencias que se están presentando en el departamento de Santander. Según el IDEAM, 8 municipios santandereanos están en alerta roja por cuenta de las lluvias. Y seguimos con más noticias del departamento de Santander porque la ciudad de Bucaramanga ya se está preparando para una jornada atípica de elecciones que se llevaría a cabo este 2025, luego de que el Consejo de Estado notificara al alcalde de la ciudad de Bucaramanga tras un fallo sobre la anulación de su elección. Justamente pues desde aquí el registrador nacional Hernán Penagos informó que se espera una notificación también para la registraduría por parte del mismo Consejo de Estado, pero que ya se están preparando para definir la próxima semana los presupuestos que tomará justamente esta jornada electoral. De cara a la decisión que acaba de adoptar el Consejo de Estado, nosotros ya estamos cumpliendo la agenda para llamar a la ciudadanía de Bucaramanga a las nuevas elecciones para alcalde municipal. Ya estamos preparando el presupuesto, la semana entrante radicaremos el presupuesto del costo de esas elecciones al Ministerio de Hacienda, esperaremos la notificación ejecutoria de la decisión por parte del Consejo de Estado. Y es que en los próximos días se dará a conocer por parte de la Gobernación del Departamento de Santander quién será el alcalde que reemplazará a Jaime Beltrán durante los próximos días mientras se lleva a cabo esta jornada atípica. Por su parte, las autoridades han hecho un llamado también a la ciudadanía para que participe de estos comicios electorales. Es la información que registramos desde la ciudad de Bucaramanga. Sigan ustedes con más de Noticias RCN. Muy buenas tardes. Camilo, pendientes entonces de ese nombre. Gracias por la información. Cambiamos de tema porque el sistema de salud en Colombia está pasando por un momento crítico. Si tuviéramos que llevarlo a términos médicos, podríamos decir que está con oxígeno y además hospitalizado. Pues Paola, no lo decimos nosotros, sino los expertos. Ahora bien, un nuevo informe de Así Vamos en Salud aumenta esa preocupación. ¿Por qué, Marcela? Paola, Rosy, buenas tardes. Así es bastante preocupante estas cifras que revela el observatorio Así Vamos en Salud. Pues según este estudio, analizaron los últimos años y el comportamiento del sistema. Revelaron que la cobertura en los últimos 3 años ha disminuido en un 1.5%. Además, atentos a las cifras que aparecerán en pantalla, porque no solamente es la cobertura, sino la capacidad que tiene el sistema para atender a los pacientes. Según esta cifra, entre enero de 2024 y julio de 2025, la capacidad en UCI neonatal se redujo en un 7,5%. Las camas para trabajo de parto y posparto se redujo en un 7,1%. Y un tema del que hemos estado hablando muy frecuentemente, la salud mental, pues las camas para atender la salud mental de los adultos se redujo en un 6%. Son cifras bastante alarmantes y aquí en el siguiente informe les contamos otros de los datos revelados. Así Vamos en Salud reveló datos alarmantes de la situación de acceso al sistema en Colombia. Según el informe, la cobertura viene disminuyendo desde el 2022, pasando de un 100% a un 98,45% en 2025. Esta disminución de la cobertura junto con el aumento del número de afiliados en el régimen subsidiado lesiona el principio de universalidad del aseguramiento en salud y a la vez presiona la sostenibilidad del sistema, lo que afecta el acceso a los servicios y la calidad de los mismos. La capacidad instalada en las clínicas y hospitales también viene presentando retrocesos entre enero de 2024 y julio de 2025, reportando una disminución del 7,5% en UCI neonatal, un 7,1% en camas para trabajo de parto y posparto y una reducción del 6% en camas para salud mental adulta. La duda que nos asiste entonces es de aquí para adelante, ¿qué hacer? O sea, no es simplemente la queja, la evidencia, hay que tener acciones y hay que tomar acciones. Según el observatorio, entre enero y junio de 2025 se registraron 978.177 quejas, presentando un incremento del 36% frente al mismo periodo de 2024. Varios han fallecido porque no han logrado acceder a la atención integral que necesitaban. Los trámites y las demoras administrativas cada vez son más engorrosos y excesivos.
Estamos en medio de una crisis y un abandono institucional sin precedentes en el país. Expertos insisten que este panorama ha generado un aumento del 6,7% en planes voluntarios de salud y un aumento del 37% en el acceso a medicina prepagada. 1:08 p.m, Paola, en Noticias RCN, y sabemos de la importancia de las obras de infraestructura en Bogotá. Sabemos que son clave para el desarrollo y la movilidad. Sin embargo, Rosy, los atrasos y los problemas con el contratista, específicamente en un tramo de la troncal de Transmilenio de la avenida Cali, hoy tienen muy preocupados a los comerciantes y a los residentes del sector. Pues como siempre, todas las voces están en Noticias RCN y Paula Sabogal está allí para explicarnos la situación. Paula, adelante. Así es, ¿qué tal? Yo los saludo desde la avenida Ciudad de Cali, exactamente en el grupo 2 de esta mega obra de 7 kilómetros de longitud. Ustedes lo que ven al fondo es un tramo de esta mega obra que está totalmente abandonado. Eso porque el contratista incumplió todo el cronograma, dejó la obra abandonada y este es el panorama que se ve. Una obra que está en esta parte hecha un basurero, se volvió en nido para roedores, se volvió un foco de inseguridad, nos dicen los comerciantes y residentes del sector, y una obra que por supuesto está preocupando o tiene en preocupación a todas las personas que están aquí siendo afectadas porque ven que no hay una solución pronta. Nosotros hablamos con varios de ellos quienes nos expusieron pues estas problemáticas que han surgido a raíz del abandono de esta obra y también con concejales que están denunciando este tema y por supuesto hablamos con el IDU, quien tomó posesión de esta obra desde el 1 de agosto y anunció ese plan de contingencia que trae para recuperar lo que es esta obra en el sector. La avenida Ciudad de Cali es una de las megaobras más importantes que tiene Bogotá. Un proyecto de 7,42 kilómetros que va desde el sector Primavera en la localidad de Bosa hasta la avenida Las Américas en Kennedy. Su construcción está dividida en 4 grupos. Los grupos 1 y 3 superan el 96% de avance. El grupo 4 llegó al 75% de ejecución, pero el grupo 2 alcanza solo el 62%. Este último tiene preocupados a residentes y comerciantes del sector porque la obra está paralizada y sin fecha de terminación. Además de que quedó abandonada la inseguridad, el comercio. A todos nosotros los comerciantes nos tienen muy afectados. Principalmente la inseguridad, también el tema del desaseo, las ratas, cuando llueve esto se inunda, los polvos a los apartamentos. Todo esto completamente cerrado y ahí hace mucho tiempo que pueden ver, nada, no se le ve por ningún lado a la gente trabajando y nada, no sé qué pasará. La razón, el contratista, el consorcio Santa María 004, conformado por Alca Ingeniería y Castro Cherasi, incurrió en graves incumplimientos y retrasos significativos que tienen el proyecto en el limbo, lo que obligó al IDU a iniciar 8 procesos sancionatorios. Sin embargo, desde el Consejo de Bogotá denuncian que la obra está abandonada. El contrato del tramo 1, grupo 2, valorado en más de 229.000 millones de pesos, fue modificado 23 veces en menos de 3 años. Según la última modificación, la obra debió terminarse en abril de 2025, pero hoy no cuenta con contratista. Hace un año, el alcalde Carlos Fernando Galán le prometió a la gente tanto de la localidad de Kennedy como la gente de Bosa que esta obra se entregaría este año, en el 2025. Eso fue una absoluta mentira, porque esta obra no va a ser entregada en el año 2025. Esto que ustedes ven aquí, tal y como el alcalde Carlos Fernando Galán lo prometió. De acuerdo a la administración distrital, luego de declararse la caducidad del contrato en junio de este año, el IDU tomó posesión de la obra el 1 de agosto con recorridos de verificación, con la participación del contratista, interventoría, empresas de servicios públicos y otras entidades. Todos aquí para tomar posesión y avanzar en trabajos de mitigación, trabajos que implican arreglos de los andenes, por supuesto calzadas, vamos a tener obviamente pavimentación en una zona, son unos trabajos mientras arranca la nueva obra el año entrante. Estas obras deberían arrancar en el 2026 y terminarse en el 2027. En total, los 4 grupos de la megaobra ya tienen un avance del 83%. Sin embargo, los sectores afectados piden trabajos urgentes para minimizar los fuertes impactos que han tenido por estos incumplimientos. 1:12 p.m. Seguimos muy pendientes de Valeria Afanador. Hoy es el día 13 y la niña sigue sin aparecer. Angélica, hola, ¿qué le han dicho?
Así es, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues sí, son 13 días sin Valeria, 13 días de angustia y de preocupación. Recordemos que la menor de tan solo 10 años está desaparecida desde el pasado martes 12 de agosto sobre las 10:30 de la mañana y que el último lugar en el que la vieron es precisamente aquí en su colegio en Cajicá, Cundinamarca. Pero la búsqueda sigue, la búsqueda continúa y no ha parado tanto en el municipio como en municipios cercanos. Recordemos además que nosotros el día de ayer hablamos con el representante legal de la familia, Julián Quintana, quien aseguró que se tomarán todas las medidas administrativas y legales para investigar a fondo al colegio. Pero hay una persona muy importante detrás de toda esta labor y de esta investigación y es el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca. Escuchemos la última actualización que nos entrega. Desde Bomberos de Cundinamarca informamos que por 13º día consecutivo continuamos en las labores de búsqueda de la menor Valeria Afanador, con un promedio de 320 horas ininterrumpidas de trabajo que han venido desarrollando las diferentes instituciones y organizaciones de primera respuesta. Aproximadamente 300 hombres y mujeres continuamos en estas labores en un rango que ya supera los 20 kilómetros a la redonda de búsqueda primaria. De igual manera, esta se ha extendido a otros municipios y departamentos de Colombia. Pero tampoco nos olvidamos de la búsqueda de Ayelén Sofía Páez Oliveros, la menor de tan solo 16 años que está desaparecida desde el pasado 9 de agosto. La última vez que la vieron estaba en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Nosotros, por supuesto, muy pendientes de la aparición de estos dos menores. Angélica, esperamos poderle decir a los colombianos pronto que hemos encontrado, que han encontrado las autoridades a estas dos menores. Gracias por la información. Y cambiamos de tema y hablamos ahora de Bucaramanga, donde continúa desarrollándose ULibro, la fiesta literaria más importante de Santander. Pues allá sigue nuestra directora de fin de semana, Nancy Velandia. Nancy, ¿cómo va la jornada hoy? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para usted y para nuestros televidentes. Yo los sigo saludando desde Neomundo, Centro de Convenciones, donde avanza la Feria del Libro, ULibro, que organiza la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bueno, ¿y cómo hablar de feria sin hablar del cómic, de la novela gráfica, de las ilustraciones? Un segmento muy importante y conscientes de eso, ULibro le ha abierto un espacio muy especial a este tema del cómic. Por eso tienen 48 stands especializados dedicados a todo lo que les digo, a la ilustración, a la novela gráfica y al cómic. También hay una tarima donde se van a realizar conversatorios sobre estos temas. Uno de los invitados especiales este año en ULibro 2025 es Alfredo Garzón, el hermano Jaime Garzón, que va a estar presentando y hablando de la novela gráfica Garzón, el duelo imposible. Pero veamos más detalles de lo que ustedes se van a encontrar aquí en el Salón del Cómic. Los multiversos, las figuras anime, mangas, historietas clásicas y toda la cultura geek se tomaron los pasillos de Neomundo. La verdad me parece fenomenal, el cómic siempre ha sido algo muy grande en muchos países. Verlo acá en ULibro da la oportunidad que la gente conozca un poco lo que realmente es el cómic, lo que trae las historias del fondo, y es genial tener todo esto acá en ULibro este año. Darse una vuelta por el Salón del Cómic, que estará abierto hasta el 31 de agosto, es quedar fascinados con cada uno de los stands, donde se rinde homenaje a libros, historietas y grandes sagas como Harry Potter y a superhéroes que marcaron nuestra infancia. Considero que este es un espacio muy cómodo para las personas para venir, más que todo acá en Bucaramanga. Encontrar un buen lugar para comprar cómics, ya sea también manga, por ejemplo, o libros en general, literatura. Magos de la ilustración de todo el país llegaron a Bucaramanga para exponer su trabajo. Sí, cuadros fuera de lo común, pósters, gorras, libretas y artículos coleccionables hacen parte de ULibro. Los mejoro. No, mentiras, generen un submundo donde todos son unos niños disfrazados en Halloween y tienen una luna llena que los cuida. Es un mundo pequeñito por allá escondido. Prepare una tarde completa para el Salón del Cómic, traiga a sus hijos, llénese de nostalgia y participe de toda la programación de ULibro. Dos datos importantes para nuestros televidentes y para las personas que quieren venir a disfrutar de la feria. Las puertas estarán abiertas desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y otro dato importante, la entrada es gratis. Basta con que se registren y puedan revisar la programación en la página de internet de ULibro 2025, que este año celebra su edición número 23 con el lema Vidas Narradas. Hablemos ahora de uno de los libros más vendidos de ciencia ficción y fantasía del año 2024 y del que aquí
aquí se ha hablado mucho. Pues es el libro de la colombiana, ella es de Valledupar, Karin Bernal. Ella estuvo aquí y estuvo en un conversatorio muy interesante hablando de su libro, Las cadenas del rey. Veamos. Se trata de una de las jóvenes escritoras colombianas más exitosas en los últimos años, Karine Bernal, quien empezó a revelar su talento con las letras en Wattpad. Hoy tiene miles de seguidores en Latinoamérica y su saga Rey ha logrado vender más de 20.000 ejemplares. Una locura, uno nunca piensa que lo que está escribiendo en su casa, despeinada, con hambre, va a llegar a tantas personas y que les va a gustar. Entonces creo que eso es una de las cosas que más aprecio de mi trabajo, que es que las personas lo han recibido bien. La joven valduparense de 27 años compartió con los bumangueses detalles de sus libros El perfume del rey y Las cadenas del rey, que hacen parte de una serie literaria de monarquía que nos presenta a Emily, una joven cuya vida dio un giro inesperado tras sumergirse en una fascinante historia que cautiva a los lectores. Creo que Emily nos da esa dualidad de pelear por lo que conoce o enfrentarse a lo desconocido y reconocer que quizás no son los buenos de la historia. Creo que es chévere por eso el libro y espero que si les gustan los libros de monarquía con un poco de acción, romance y diversión, pueden leer la saga Rey. Durante su presentación, participantes de la Feria del Libro se intrigaron por la historia y adquirieron uno de los ejemplares o el par para adentrarse en este mundo de contrastes. Le diría a cada lector que no conoce esta saga que esperen un mundo caótico, es un mundo inventado donde están siempre en conflicto dos reinos, entonces siempre vemos esa perspectiva de estoy en mi reino, que somos los buenos o somos los malos. A mí me encanta esto porque uno se conecta más con el autor del libro que le gusta, entonces siento que fue maravillosa y todo el proceso siempre me ha gustado. La expectativa es alta para una tercera parte de la saga, cuya fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada. Finalizó hace unos instantes una de las charlas de historia más interesantes y que la gente estaba esperando, y tiene que ver con la historia de Santander y con la llegada de los alemanes aquí a Bucaramanga durante la segunda mitad del siglo XIX. ¿Cómo fue ese fenómeno de migración? ¿Cómo llegaron los alemanes? Pues esto nos lo contaron Álvaro Acevedo y Carlos Villamizar. Veamos un poquitico de esa charla. Lenguerque es el puente y la treintena de emigrantes que vienen. Él además va a apadrinar a algunos. La mayoría llegan a su sombra, es decir, él es el que les abre el camino, el que les presenta a las familias más prestantes, el que está ahí al lado de las alianzas familiares, el que está también muy presente en todo lo que está ocurriendo en Alemania. Su madre lo quiere ver allá, siempre tuvo una añoranza porque él regresara a sus tierras, pero realmente él hace una ruptura con ese mundo y considera que su nuevo escenario y su nueva vida será aquí. Todas las hijas de Ulpiano Valenzuela, que era la cabeza de esta familia, se casaron con alemanes y formaron familias, los Rader Valenzuela, los Müller Valenzuela. Y esto es un rasgo muy importante a considerar. Esos alemanes llegan a casarse con las mujeres más ricas de Bucaramanga. Georg von Lenguerque no lo quiso hacer. Él tuvo el gran liderazgo y hacia más o menos 1866 logró algo, porque también se inserta en el mundo político, y es que logra la concesión de baldíos para administrar una conexión que sale hacia el Magdalena Medio y que por supuesto él va a administrar. Otro de los motivos que lo trae a Santander a Lenguerque es que el que pisa tierra de Santander es santanderiano, de manera que los extranjeros iban a llegar en igualdad de condiciones a los coterráneos santanderianos. Eso pues también impulsa a Lenguerque a pensar que es Bucaramanga el lugar. Esa era la historia, ya veían ustedes cómo fue la llegada de los alemanes a Bucaramanga durante la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, antes de despedirme, les dejo mi plan recomendado. A las 5 de la tarde se va a estar hablando de la Cena del Cómic en Bucaramanga. 5 de la tarde aquí en el Salón del Cómic, y la conversación va a estar a cargo de Pablo Guerra. Eso es todo por ahora. Yo me despido, pero los espero en nuestra próxima misión con más información de Un Libro 2025, Vidas Narradas. Feliz tarde para todos.
5:46, volvemos con noticias de Bogotá porque un hombre fue víctima de robo. Delincuentes se llevaron su camioneta, lo cual es muy grave, pero la situación empeora porque allí estaba Thor, su perrito. El pasado viernes 15 de agosto, don Guillermo Ibáñez fue víctima de un violento atraco en el barrio Galán en Puente Aranda. Delincuentes que lo amenazaron con armas de fuego se le llevaron su camioneta Toyota TXL de placas IWL 177. Pero lo más doloroso es que su perro, un pitbull de color blanco y café claro, estaba en el vehículo y también se lo llevaron. Mi perrito Thor, pitbull Carmelito, con rayas pintas blancas, dentro de ella. Les ruego el favor a las autoridades, les ruego el favor a las personas que tienen al perrito, me lo devuelvan. Para él y su esposa han sido días de mucha angustia y tristeza por Thor, un perrito noble y amoroso que piden esté de vuelta a su hogar con ellos. Es un perrito, es muy importante para nosotros. Mi esposa y yo estamos sufriendo muchísimo por este animalito, no hemos podido dormir ya durante 10, 12 días bien. Les ruego, por favor, devuélvame el perrito. La familia insiste en el llamado de las autoridades para encontrar a Thor. Pues esperamos que Thor pronto vuelva a casa. 1:47. ¿Qué está pasando en la frontera con Venezuela? La situación de seguridad allí sigue siendo bastante compleja. La presencia de grupos armados colombianos y la posible alianza con carteles del narcotráfico venezolanos hacen que el panorama allí sea peor. Precisamente Giovanni Suárez conoció un informe de inteligencia. Este documento de una agencia internacional de inteligencia que trabaja con Estados Unidos, conocido por Noticias RCN, hace serias y graves advertencias de las supuestas alianzas del ELN con grupos militares y terroristas de Venezuela. Este informe evidencia cómo el ELN, con el respaldo del régimen venezolano, ha consolidado su posición como un actor clave en el narcotráfico transicional. Las alianzas con carteles brasileñas y empresas iraníes han ampliado las influencias del cartel de los soles. El documento señala que el ELN se habría aliado con el llamado cartel de los soles para frenar los planes de expansión de frentes como el 33 de las disidencias de las FARC en norte de Santander y Arauca. En este contexto, es crucial destacar cómo el ELN ha utilizado los acuerdos de paz de Colombia para fortalecerse. Y la misma agencia de inteligencia advierte el riesgo que corren algunas regiones en Colombia. La magnitud de estas actividades representan una amenaza significativa para la seguridad regional, requiriendo una respuesta coordinada de las autoridades colombianas e internacionales para desarticular esta red de crimen organizado y garantizar la estabilidad en la región fronteriza. Y eso es algo a considerar, porque un acuerdo de esta magnitud de alguna manera estaría dándole respaldo también a un gobierno que no ha sido reconocido por Colombia en vista de que no presentó las actas correspondientes. Mientras tanto, a pesar de las advertencias por estas alianzas criminales en esas fronteras, comenzarían a operar las llamadas zonas binacionales en las que trabajarían las fuerzas militares de Colombia en conjunto con las fuerzas militares venezolanas. En Bogotá celebraron la versión número 20 del Conversatorio de Jurisdicción Constitucional. Fue un evento académico que sirvió para reflexionar y también para debatir sobre los principales retos que enfrenta el juez constitucional. Con esta información llega el momento de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros, al regreso hay más. Por supuesto que sí, Rosy, tendremos el repaso por las noticias del mundo, más de nuestras regiones. Ya nos vemos. Dispuestos, así como con Ucrania en las modalidades de garantías de seguridad en tierra, aire y mar, y no excluyo la presencia de tropas. Más temprano fueron reportados 2 ataques de Ucrania en territorio ruso, uno en el puerto petrolero de Ust-Luga y otro en la central nuclear de la región de Kursk. Entre tanto, el mundo sigue a la espera del anuncio del encuentro entre Zelensky y su homólogo ruso para discutir soluciones al conflicto que completa 3 años y 6 meses. Y entre los llamados a poner fin a la guerra está nuevamente el del Papa León XIV. Después del rezo del Ángelus dijo que se unían en oración para que en territorio ucraniano sea concedida la paz. Hoy nos unimos a nuestros hermanos ucranianos que con la iniciativa espiritual Oración Mundial por Ucrania piden al Señor que conceda la paz a su martirizado país. Y tanto el Ministerio de Defensa de Rusia como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmaron un nuevo intercambio de prisioneros. Hablamos de 146 personas de cada lado, gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Los rusos liberados están en Bielorrusia, recibiendo asistencia médica y psicológica.
Y las autoridades de Rusia investigan las causas de la explosión de un cilindro de gas en una icónica tienda de juguetes en Moscú, la capital. El incidente deja al menos un muerto y 3 personas heridas. El personal del edificio donde está ubicado el local, así como los clientes, fueron evacuados. Y ahora nos vamos a Medio Oriente porque Israel adelantó un bombardeo contra Saná, la capital de Yemen. Aviones de combate apuntaron contra infraestructura militar de los hutíes, entre ellos el Palacio Presidencial, desde donde dice Israel gestionan operaciones, también plantas de energía y un depósito de combustibles. La arremetida fue en respuesta de los más recientes lanzamientos de los rebeldes contra el territorio israelí. Y la ola de calor que azotó a España en los últimos días alcanzó un récord histórico. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el periodo entre el 3 y el 18 de agosto fue el más intenso desde 1950. Las temperaturas estuvieron unos 4.6 grados centígrados por encima de lo usual, pues este fenómeno complicó sin duda las tareas de control de los incendios forestales que aún azotan al país ibérico. Dos de la tarde, 2 minutos. Volvemos con noticias nacionales. Bogotá se alista para recibir el evento más importante del grooming en Colombia. Se trata de Cali Groom Expo, que del 16 al 20 de noviembre reunirá en la capital a los mejores expertos internacionales en estilismo y peluquería canina. Profesionales llegarán para compartir sus técnicas y tendencias con estudiantes, médicos, veterinarios y amantes del cuidado animal. A continuación, los detalles. ¿Qué es Cali Groom? Se llama Cali Groom Expo y este año va a ser en Bogotá del 16 al 20 de noviembre. Se trata de clases con ponentes internacionales, especialistas en grooming que vienen de diferentes países como Estados Unidos, Italia, España, Brasil, de acá de Colombia, por supuesto. Ellos son maestros del grooming y vienen a darnos sus técnicas, sus trucos. ¿Quiénes participarán de este evento? Este evento es en el norte de Bogotá, en el centro de eventos OPA. Es por la autopista con 126. Este evento es enfocado básicamente para groomers o peluqueros caninos y médicos veterinarios, estudiantes de grooming, estudiantes de medicina veterinaria, que quieren maximizar sus conocimientos y vienen a estos eventos a adquirir bastante nuevas enseñanzas. ¿Qué se encontrarán los asistentes en Cali Groom? Tienen invitados de diferentes partes del mundo. Estos son expertos en peluquería canina. Por ejemplo, viene Milena Con, es una colombiana que vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Ella es especialista en colorimetría, es campeona mundial en esta rama. También viene Fran Manuel desde España. Él es especialista en cortes comerciales, en estilos asiáticos. Para nombrarte otro que viene, por ejemplo, Elías Araujo, un venezolano que vive en Panamá y es especialista en perros de manto duro. Y esta semana inversionistas de diferentes países estuvieron de visita en Medellín, donde se desarrolló la segunda versión del Colombian Scene Market, una rueda de negocios que conecta a artistas con proyectos audiovisuales alrededor del mundo. Así suena Colombia. Música creada en nuestro país que está buscando abrirse puertas en el exterior en proyectos audiovisuales de todo tipo como cine, televisión, publicidad, videojuegos y más. El hecho de que ellos se hayan conectado hoy tanto con mi música me tiene muy contento y más aún porque claro, seguramente esto puede representar más oportunidades para mi carrera. Beba es vallenato de alto voltaje y además de eso es Colombia en todo el territorio. Tenemos a Valledupar, tenemos a Boyacá y en el acordeón una cucuteña que quiere llevar el vallenato por todo el mundo. Y qué mejor plataforma para mostrarse al mundo que Colombian Scene Market, la rueda de negocios que desde el año pasado conecta a productoras y empresas extranjeras con los talentos locales y alternativos. No es que Colombia tenga más que todas partes, ¿no? Uno ve México, que es un país lleno de cosas, Estados Unidos. Es la manera como nosotros mezclamos los ingredientes, como mezclamos los sonidos, como mezclamos los colores. Nuevas oportunidades para que el talento siga creciendo. Colombia es muy rica en toda la diversidad musical. O sea, tenemos todos los géneros propios y a través de los audiovisuales y la sincronización
lo podemos mostrar a todo el mundo. Justamente todo lo que se hace aquí tiene un potencial para sincronizar y conversar con historias. Colombian Zinc Market conectó a 20 compradores nacionales e internacionales con 10 oferentes nacionales. En un evento organizado por RCN Radio con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué, más de 300 personas y cerca de 150 cometas se reunieron en el Festival del Aire, donde se premiaron la cometa más grande, la más pequeña y la familia más grande. El evento buscó fortalecer los lazos familiares y disfrutar de un espacio de recreación y diversión. Todos los asistentes fueron ganadores al disfrutar de un día en familia y fortalecer sus vínculos de amor. En Ibagué los sueños se elevaron y muy alto. Cuando las cometas siguen volando fuerte hacia el cielo. Tan solo una cuerda delgada los unió con una historia, con una familia y con un propósito. Tenemos más de 20 participantes de la familia, trajimos 13 cometas para tratar de elevarlas. Está un poquito fuerte, poquito el viento, pero la vamos a elevar, sí o sí la elevamos. Es el Festival del Aire organizado por RCN Radio con el apoyo de la Alcaldía de Ibagué. Muy contentos porque las familias se unen con sus niños a construir cometas, a disfrutar en nuestro parque deportivo, en este espacio icónico de la capital musical. Vamos a tener muchos premios, muchas sorpresas para nuestros pequeños, pero sobre todo para esos reencuentros familiares en torno al Festival del Viento aquí en la capital musical. Las familias se unieron y diseñaron sus propias cometas, desde la más pequeña hasta la más grande. El Festival del Aire también es una oportunidad para disfrutar en familia y para conocer cada uno de los espacios que tiene el Parque Deportivo, porque Ibagué es una nota. Aquí todos son ganadores porque disfrutaron de un espacio en familia y fortalecieron los lazos de amor. Vamos a premiar las cometas, vamos a tener la cometa con la familia más numerosa, la más pequeñita, la ecológica, la que diga Ibagué es una nota, y la cometa más creativa. Un día de música, abrazos y muchos premios. La familia más grande también fue ganadora. Bueno, qué gran jornada. Llega el momento con esta información de hacer una pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros. Al regreso tendremos más información de nuestras regiones y también muchas noticias sobre salud mental. Ya volvemos. Nosotros. Hoy en el corregimiento de La Playa, en Barranquilla, fue entregada a la institución educativa distrital Evelyn Abuchaibe de Daes. Es un colegio público con formación trilingüe que beneficiará a 800 estudiantes de esta zona del Caribe colombiano. Pues esa es una combinación entre capital público y privado. Bernardo Sanabria está allá justamente en ese colegio y nos conectamos con usted. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Originamos esta información desde el corregimiento de La Playa. Cómo nos gusta dar buenas noticias y noticias tan maravillosas como esta nueva institución educativa distrital Evelyn Abuchaibe de Daes. Abre sus puertas a 800 estudiantes para que los niños, niñas puedan disfrutar de este colegio, este templo de educación. Será un colegio trilingüe donde los estudiantes de este corregimiento tan necesitado en educación podrán acceder a educación de calidad en unas instalaciones maravillosas con todos los recursos tecnológicos de última tecnología en el mundo. Dinan Carpio y su primo Alan dejaron hoy el partido de fútbol tradicional de los domingos y se vinieron a conocer su nuevo colegio. Nacieron en el corregimiento de La Playa y lo que más recuerdan de su anterior institución educativa es el calor insoportable que hace. Está muy bien el colegio, no hace tanta calor, me gusta mucho el colegio. En tiempo récord, la institución Evelyn Abuchaibe de Daes abrió sus puertas para hacer un cambio extremo a la educación en esta zona tan necesitada. Uno de los homenajes los debe hacer en vida. Estábamos pendientes con mi mamá, mi papá se fue antes que nos diéramos cuenta y queríamos con mi mamá tener un buen detalle. La institución ofrecerá a 800 estudiantes formación desde preescolar hasta bachillerato, aprendizaje en 3 idiomas, tecnología de punta en todas sus aulas. Hoy en día la educación entra por todos lados, por los oídos, por los olores, y esto permite que los jóvenes entiendan jugando. Encontramos de todo, tecnología, sala de preescolar, independiente primaria, bachillerato. Un colegio que eleva a otro nivel la educación que tendrá Dylan y Alan, al igual que a 800 estudiantes más.
5.000 metros cuadrados dedicados a brindarles nuevas oportunidades de tener un futuro mejor a este corregimiento tan necesitado de la capital de Atlántico. Instituciones educativas como estos salones de clase tendrán la oportunidad de niños de escasos recursos del corregimiento de La Playa de disfrutar de tenerla. Pantallas como estas digitales One Screen, que hay a lo largo de todos los salones de última tecnología en el mundo, estarán a disposición en esta institución trilingüe que entrega la Fundación Tecnoblas, la familia Daes y la Alcaldía de Barranquilla. Con la cámara de Omar Enrique Santiago, Bernardo Sanabria, Noticias RCN del corregimiento de La Playa. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Su Salud en Noticias RCN. En Colombia cada año aumenta el número de personas que padecen enfermedades mentales, alcanzando en este momento un porcentaje del 40,1% de la población entre los 18 a 65 años que padece una enfermedad psiquiátrica. ¿Cómo diagnosticarla? Pero sobre todo, ¿cuáles son esos síntomas? Este es nuestro tema del día. ¿Cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en Colombia actualmente? En Colombia, desde el ejercer clínico, se evidencia cómo se presentan los síntomas, sobre todo asociados a trastornos socioemocionales, como cuáles, como la ansiedad, la depresión, las fobias sociales y el trastorno afectivo bipolar. ¿Cómo ha venido aumentando el padecimiento de estas enfermedades mentales? Sobre todo en los últimos años, y la pandemia pues claramente hizo su trabajo. Se evidencia cómo las fobias sociales son uno de los diagnósticos que se incrementaron sobre todo en la población adolescente. ¿Qué barreras existen en el acceso a la atención psiquiátrica y psicológica? Hay barreras humanas y hay barreras un poco más desde la estructura, desde la parte social. En la parte humana encontramos el estigma, que lamentablemente nosotros todavía evidenciamos una dificultad para mostrar que nos sentimos mal, para pedir ayuda y este tipo de cosas. Frente a la parte que tiene que ver con la estructura, el aislamiento, sobre todo la salud mental, se ha calificado en la parte centralizada de Colombia. Entonces es difícil el acceso a ciudades un poco más distantes. Ahora, precisamente por ese tipo de cosas, desde algunos centros médicos y desde alguna parte médica se ha intentado manejar estas barreras ofreciendo diferentes tipos de estrategias como la atención virtual y otro tipo de actividades que pueden ayudar a solventarlas. Si usted presenta síntomas como tristeza prolongada, depresión, ansiedad, afectación al sueño, a la alimentación o quizás un pensamiento de autolesión, estos son los primeros síntomas de alarma para que consulte con un especialista. Este es nuestro tema del día hoy en A Su Salud. Continúen con más en Noticias RCN. Marcela, valiosísima información, gracias por ella. Y la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, está de cumpleaños y lo celebra con sus fiestas. Miles de personas, 46 grupos musicales y un pastel gigante de 56 metros de largo forman parte de la conmemoración que busca decirle felices 71 años a una de las localidades más grandes de la capital. Pues con esta información llega el momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias RCN, pero ustedes quédense con nosotros al regreso y más. Por supuesto que sí, historias de mujeres que nos inspiran, valientes y aguerridas y también la información del entretenimiento en solo minutos. Ya volvemos. En Colombia hay historias buenas y Bogotá no es la excepción. Pues hoy estamos conociendo a Diana Rodríguez, la fundadora de Se Vale Soñar. ¿Qué hay detrás de esta organización que sí que cambia vidas, sobre todo la de los más pequeños? Aquí les contamos. Diana González ha dedicado su vida a regalar sueños, a regalar esperanza y un poco de ilusión para más de 300 niños que padecen enfermedades que en muchos casos le arrebatan a los más pequeños la vida, en medio de luchas que dan diariamente. Yo creo que uno tiene la obligación de devolverle a la vida lo que la vida le da a uno. Y creo que todos damos por sentado que tener vida, salud, cama, los alimentos básicos, como dicen los 3 golpes, es ya necesario. Y creo que cuando uno los tiene, pues uno tiene que tratar de hacer algo por alguien. Y estos chiquitos y sus familias buscan una segunda oportunidad en medio de todo lo que viven a diario en los hospitales y con el sistema de salud.
El proyecto inició en el Hospital de la Misericordia. Lo que empezó como un acto personal se convirtió en una cadena de esperanza. Ya son más de 16 años cumpliendo sueños de manera ininterrumpida. Yo creo que hay que seguir soñando, sea cual sea la posición del ser humano. Todavía no cobran por ello, entonces hay que seguirlo haciendo. Y creo que los sueños de una u otra forma nos conectan con lo que somos, con nuestra esencia. Creo que nos ayudan a avanzar, a tener una esperanza. Cuando tú tienes un sueño, uno dice, ok, yo hago, yo intento, yo sigo. Y con estos chiquitos es como decirles, hey, no están solos, háganle, dale hasta el último respiro. Diana ha logrado cumplir todo tipo de sueños, conocer actores, cantantes, ir al mar, con la característica de una gran sonrisa en cada menor. Los sueños de los niños, mira, hay niños que sueñan con tener una cama, con tener un par de zapatos, una cajita feliz. Creo que el más grande, en teoría, es conocer el mar. Hay muchos niños que han viajado y al poco tiempo ya han fallecido. Conocer artistas, conocer futbolistas, algunos alcanzables, otros que no se dejan alcanzar. La verdad es que creo que esa es la parte más dura también. Yo creo que si todos los seres humanos hiciéramos algo por alguien sin esperar algo a cambio, este mundo sería menos desigual. Creo que si estuviéramos menos conectados con lo de mentiras, con lo de mostrar, todo sería diferente, absolutamente diferente. Yo creo que 1, hay que seguir soñando, 2, no hay que perder la fe ni la confianza, y 3, hay que intentar hacer algo por alguien. Creo que si un día dejas de, no sé, comerte una hamburguesa y la puedes compartir a otro, le vas a ayudar, le vas a hacer la vida feliz a otra persona y tú también te vas a sentir feliz. La Fundación Se Vale Soñar seguirá cumpliendo metas, seguirá cumpliéndole a los niños colombianos. Lleva en la sangre el talento musical de su bisabuelo, el maestro Pacho Galán, y su abuelo Armando Galán, pero encontró su propia melodía en los laboratorios. Natalie Galán, hoy directora de investigación de la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla, es ejemplo de cómo los logros se pueden transformar sin perder su esencia. Hoy, en Mujeres que Inspiran RCN, su historia, logros y cómo combina la ciencia con el amor por la música y su familia. Reggaetonera o científica, Natalie es apasionada por la música, pero fanática de la química. A los 4 años ya cantaba en la Plaza de Soledad, recitaba poesías en mi escuela. Pero con el tiempo una nueva pasión comenzó a crecer. Me impulsé a estudiar química, pasé en la Universidad de Cartagena y continué mi proceso de investigación. Mientras adelantaba segundo semestre de química, Natalie junto a unos amigos crearon la agrupación Doncellas. De ese proyecto nació la canción Tocarte Toda, una experiencia que la reconectó con la música. Yo veía que precisamente era jóvenes, hombres, la mayoría, el 90%, raperos, con una estructura fuerte porque venían de unos barrios un poco más vulnerados. Entonces era difícil. Pero alternar la ciencia y la música no fue nada fácil y mucho menos tomar la decisión del mejor camino para su futuro. Si me gustaba la música, lo debía tener como algo importante en mi vida, pero no lo principal, que yo tenía que tener siempre como ese norte de algo un poco más estable. Su decisión dio frutos tras estudiar una maestría en Puerto Rico y un doctorado. A su regreso al país hace 9 años ingresó a la Universidad Simón Bolívar, donde ahora es directora de investigación. Fui seleccionada de las 23 mujeres en el mundo por la Organización de Agentes Químicos Peligrosos de Países Bajos, y luego de eso recibo el reconocimiento por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia por ser una de las mujeres de la región Caribe con más patentes. Lo que tú quieres, Pai, vamos a hacerlo tonight, you know.
En medio de la ciencia y la música, otro paradigma, su familia, su esposo y sus 2 hijas que se convirtieron en su motor de vida. Porque ya no solamente es mi cargo profesional, Natalie como persona, sino que saber que hay unas personitas que dependen de ti. Natalie convive con la creatividad de un artista, la rigurosidad de una científica y la dedicación por su hogar. Lo importante es que lo hagas bien y lo hagas con amor y lo hagas con pasión y eso siempre es lo que trato de hacer desde todas mis facetas de la vida. Retos y sacrificios de los que ahora se siente orgullosa por alcanzar cada una de las metas que se propuso. Ok, la Natalie de hoy, ¿qué le diría a la niña? Le diría, eres una dura, tienes todo para alcanzar tus sueños. De cierta forma la vida te abre caminos y puertas siempre y cuando tú las sepas tocar. Entonces, creo que esa Natalie de niña tenía ese impulso que hoy la llevó a ser lo que es hoy. Después de volver a los escenarios, Natalie no descarta alternar la investigación con la música sin renunciar a ninguna de sus pasiones. Si conoces una historia de mujeres que inspiran, no dudes en inscribirnos. Nos vemos. Absolutamente inspiradora esa historia, gracias María Teresa. Y Mujeres de Ataque conversó con la reconocida escritora y guionista argentina Claudia Piñeiro durante el CAF Festival en Santa Marta, donde destacó la importancia de la autenticidad en la creación de historias, más allá de seguir fórmulas preestablecidas, y también habló de su última novela titulada La muerte ajena. Vamos a la última novela, vamos a la muerte ajena. El título tiene que ver con eso que está explicando, que es... A veces nosotros escuchamos una noticia periodística de un accidente o de un crimen o lo que sea, donde el protagonista de ese evento es alguien que sentimos cercano. Y a veces es alguien que sentimos muy lejano, ¿no? Es alguien ajeno. Cuando es alguien cercano, generalmente esa nota dura más tiempo, ¿no? Cuando es alguien que puede ser un hijo nuestro, un sobrino, alguien de nuestra familia, nosotros mismos, hay como un interés mayor. Cuando es alguien que pensamos muy lejano, parece que ese interés decae, ¿no? Y en este caso, en el caso de Una muerte ajena, la chica que cae por un balcón es una trabajadora sexual, una escort, una trabajadora sexual VIP. Y entonces ahí empiezan como esos prejuicios de, bueno, pero entonces si estaba trabajando quizás se lo buscó, si estaba drogada, si no estaba drogada, cosas que hacemos también para alejar esa muerte y sentir a mí esto no me habría pasado. Y muchísimas gracias por la información del entretenimiento. Llegamos al cierre y tenemos una noticia, Paola. Hace pocos minutos se registró un accidente aéreo en plena selva del Mitú. Sería una avioneta de una misión médica que cayó a la selva, como usted dice, en la que iban 4 personas a bordo. Esta es una noticia en desarrollo. Nuestro equipo ya está en contacto con todas las autoridades. A las 7 de la noche tenemos más detalles. Feliz tarde.